Esto. Hay alguien dentro de este ataúd. ¿Es una persona viva o un cadáver? Está respirando. Alto. Es el 5º año de la era Shangli. Es esta la capital divina de Luoyang. ¿Acaso esta mujer viajó en el tiempo hasta aquí? Es junio de 2023. Esto es Luoyang. Entonces podría preguntar quién es el emperador actual. Nueva. La nueva dinastía Daxia no ha tenido emperador en mucho tiempo. El mundo ha cambiado mucho. El tiempo pasa como una sombra fugaz. Pensar que, desde que comencé mi meditación aislada, han pasado más de 1300 años. Eres una persona o un fantasma. Si no sabes cómo hablar, entonces guarda silencio. Gran inmortal. Tuvo fiebre cuando era niño, lo cual quemó su cerebro. No lo tome a mal. La edad de oro de Kaiwan. Pensar que se ha convertido en esto ahora. La edad de oro de Kaiwan. Así que este gran inmortal es de la dinastía Ten. Esta técnica de movimiento es como conocer a un inmortal viviente. Puedo preguntar, gran inmortal, ¿hacia dónde pretende ir ahora? Está buscando a sus descendientes. Debo cumplir con mi humilde parte. Me lo has recordado. La posición Sun es la puerta de la vida. Debería dirigirme al sureste. Interesante. Mi linaje ha sobrevivido hasta el día de hoy. Este ataúd de madera Nanmu con hilos dorados fue un regalo de la emperatriz Wu para mi meditación. Tómalo como un símbolo de nuestro encuentro. La emperatriz Wu, la emperatriz Zetian. Este ataúd de Nanmu vale más que mis 30 años de trabajo en la construcción. Gracias, gran inmortal. Gracias, gran inmortal. Gracias, gran inmortal. Gracias, gran inmortal. ¿A dónde fue? Salón Kunchen. ¿Quién te lo ha dicho? Mis matemáticas siempre han sido mejores que las tuyas. Señora, pase y eche un vistazo. Nuestro Salón Kunchen es una tienda de antigüedades centenaria. Nunca engañamos a nuestro... Este pintor fue bastante perezoso al no lograr capturar mi verdadera esencia. Esta tienda de antigüedades centenaria parece estar pasando por dificultades económicas, ¿no es así? Nuestro Salón Kunchen tenía un negocio excelente. Antes de la dinastía Qin, nuestros ancestros en la próspera dinastía Tang tenían 36 sucursales, que se extendían hasta Persia, pero más tarde, como mi familia no supo cómo llevar el negocio, solo quedó esta tienda. ¿Quién es Uwan? El colgante de Jade con diseño de dragón de esta dama. Vale 5 millones. Si quieren comprar la misma cerámica Hun que la de Chaoliu, toquen el carrito en la esquina superior izquierda. Si desean una tasación, bienvenidos a unirse a la transmisión en directo. ¿Qué está pasando? Estamos trabajando. ¿Quién de ustedes es Uwan? Soy Suwan. ¿Dónde está el pago del préstamo y los intereses de este mes? ¿De verdad creen que nosotros, los prestamistas, somos unos ingenuos? Hermano mayor, hablemos de esto como es debido. El negocio ha ido muy mal este mes. ¿Podría darnos unos días más? Unos días más. ¿Cuánto tiempo les he dado ya? No he visto ni un solo centavo todavía. Si no consiguen el dinero hoy, no nos iremos. En los últimos 6 meses ustedes aumentaron la tasa de interés del 3% al 5%. Con el interés compuesto, la tasa ha superado hace tiempo el 50%. ¿Quién puede permitirse pagar eso? Siguen viniendo aquí a causar problemas en nuestra tienda cada pocos días. Han espantado a todos nuestros clientes. Si siguen así, voy a llamar a la policía. ¿Llamar a la policía? Bien. De cualquier forma, este préstamo no se pagará hoy. Creo que deberían cerrar esta tienda patética. Muchachos, destrúyanlo todo.
habiendo estado en meditación aislada durante 1000 años. No sabía que, en este reino mortal, existían reglas tan interesantes. Bien, vieja bruja. Te aconsejo que no te entrometas en los asuntos ajenos. O de lo contrario, lo haré. Mi mano. Mi mano. Esta anciana es un poco extraña. El sabio sabe cuándo retirarse. Retirémonos primero y nos ocuparemos de esto más tarde. Inmortal, por favor. Perdóneme mi dinero. Ya no quiero la deuda. No la quiero. Por favor, déjeme ir. Toma el dinero y lárgate. Si vuelvo a verte. En un radio de 48 kilómetros otra vez. Gracias, Inmortal. Me voy y me marcho ahora. Marcharse. Tía, ese movimiento que acaba de hacer fue increíble. Puede enseñarnos. ¿Quieres aprender? Mi escritura Yin. Solo se transmite a los descendientes. Si cuidas de mí hasta mis últimos días, ¿estarías dispuesto? Dispuestos, por supuesto, 100 veces dispuestos. Una vez que lo aprendamos, ya no tendremos miedo de que nos intimiden. Es solo que normalmente dependemos de esta pequeña tienda para nuestros negocios, y nuestras condiciones de vida podrían. Tememos no estar a su altura. ¿Qué generación de la familia Su es esta? Sumya 88º año de la era Kaiyuan. La dama mayor de la familia Song en Louchen. Usted debe ser la señorita Song. He oído hablar mucho de usted. Vine hoy aquí para preparar un regalo de cumpleaños para mi abuela, en su juventud. Ella era una ávida coleccionista de porcelana. Esa botella de cerámica Jun con patrones de loto sería el regalo de cumpleaños perfecto para ella. No podría ser más adecuado. Señorita Song. ¿De dónde sacó esa pulsera que lleva en la muñeca? Este es un regalo de compromiso, de mi prometido Wang Yang. ¿Hay algún problema con él? Wang Yang es el joven heredero del mundo empresarial de Beicheng, que apareció recientemente en un famoso programa financiero. En su entrevista mencionó que su exesposa murió en un accidente. Es mucho más que solo un problema. Esta es una pulsera de robo de fortuna con maldición de sangre. Nunca esperé que esta técnica siniestra se hubiera transmitido durante 1000 años. Esta pulsera está hecha del jade manchado de sangre, de 9 personas que sufrieron muertes injustas. Hará que quien la lleve se debilite gradualmente hasta morir. Lo que es aún más perverso es que absorberá lentamente la fortuna familiar de quien la porta. ¿Desde hace cuánto está comprometida con Wang Yang? Siente a menudo palpitaciones o fatiga. Ha habido problemas recurrentes en el negocio de su familia. Wang Yang y yo tenemos un matrimonio de conveniencia empresarial. La boda está programada para el próximo mes, para ayudar a la familia Song a expandir nuestro territorio en la capital. En nuestra fiesta de compromiso hace 3 meses, Wang Yang me regaló esta pulsera, afirmando que era una reliquia de la familia Wang. Él dijo, esta pulsera tenía el poder de prolongar la vida y brindar longevidad, e insistió en que la usara en todo momento, pero desde que comencé a usarla, he sentido ansiedad constantemente, he sufrido de insomnio, y he tenido muchas pesadillas. He ido al hospital muchas veces, pero nunca pueden encontrar una causa. Además de eso, los negocios en el extranjero de la familia Song han tenido problemas recientemente. He estado viajando por trabajo constantemente, y pensé que era solo agotamiento. Una fina reliquia de la familia Wang, sin duda. Esta pulsera de robo de fortuna con maldición de sangre está diseñada específicamente para absorber la vitalidad y la fortuna de quien la usa. Se comprometió con él hace 3 meses. Si sigue usando esta pulsera para el día de su boda, la suerte de la familia Song se habrá agotado por completo. Para entonces, usted también morirá por debilidad extrema. Wang Yang podrá entonces sin problemas heredar su patrimonio. ¿Cómo es eso posible? Pero Wang Yang claramente dijo que esta pulsera
Era un amuleto protector que sus antepasados obtuvieron en la montaña Longxi. Montaña Longxi. Esta pulsera parece estar grabada con los patrones de longevidad de la secta de la montaña Longxi, pero están grabados a la inversa. Patrones de longevidad grabados a la inversa sifonarán la suerte de su familia y la transferirán a la familia Wan. Además, esta pulsera ha sido infundida con arena de maldición de sangre de Nanyang. Cada día que la usa, una parte de su alma es devorada. Y el negocio de la familia Wan recientemente ha estado prosperando. ¿Verdad? Cielos. Eso es absolutamente cruel. Tía Chen debe ayudar a la señorita Song. Escuché que la ex esposa de Wang Yang también murió en un accidente. Me pregunto si tendrá algo que ver con esta pulsera. Ese despreciable Wang Yang, ¿cómo se atreve a conspirar contra mí? Maestra Su, por favor ayúdeme. Si usted puede hacer que la familia Wang pague el precio y romper esta maldición maligna, la familia Song está dispuesta a ofrecer la mitad de nuestro patrimonio en gratitud. Levántese primero. Veo buena fortuna en sus facciones. Está rodeada por un aura de luz púrpura. La familia Song debe ser una familia que acumula méritos a través de buenas acciones. Sin duda le echaré una mano. Gracias, señor. Su gran bondad. Song Yu y la familia Song nunca la olvidarán. Señorita Song, aquí tiene. Nuestro salón Kunchen desea a la anciana matriarca Song felicidad eterna y una larga vida. Gracias a todos. La abuela estará muy feliz de escuchar esto. En cuanto a la invitación a este banquete de cumpleaños, no es necesario que preparen ningún regalo. Nuestra familia Song los invita sinceramente a asistir, y esperamos con ansias su llegada. En cuanto al pago de los bienes, haré que mi secretaria se lo transfiera más tarde. De acuerdo, nunca he recibido una invitación a un banquete de este calibre. Definitivamente estaré allí. Maestra Su, tengo asuntos que atender, así que me retiro. Muchas gracias por hoy. Si no fuera por usted, ni siquiera sabría si habría sobrevivido. Nuestro encuentro de hoy estaba predestinado por el destino. No se sienta abrumada por ello. La señorita Song es demasiado educada. Al invitarnos a tal banquete, esta es una oportunidad perfecta para impulsar la reputación de nuestra tienda. Pago recibido en 100 millones. Unidades. Decenas. Centenas. Millares. Decenas de millares. Literalmente 9 cifras. 100 millones. La señorita Song es demasiado generosa. Yo, Suan, logré alcanzar mi primera pequeña meta, apenas en mi tercer año tras graduarme. El cielo verdaderamente me ha bendecido. ¿Quién era la que estaba llorando sobre los libros de contabilidad hace unos días? Una graduada de primer nivel, reducida a administrar una tienda después de graduarse. Pequeña granuja, solo tú recordarías eso. Tía Chen, la señorita Song nos transfirió 100 millones. La riqueza exhibida es como un rayo. Sobre el banquete de cumpleaños de la anciana matriarca Song, ¿qué regalos tiene planeado llevar? Regalos. La señorita Song dijo que no necesitamos preparar ningún regalo. Niña tonta. En la era Chengwan, cuando se ofrecía un regalo de cumpleaños para una noble consorte, se decía que no era necesario escatimar en gastos. El magistrado del condado local fue ascendido al día siguiente. Este banquete es una oportunidad de oro para el Salón Kunchen de hacerse un nombre, el regalo. Déjeme encargarme de eso. Anciana matriarca de la familia Song. Deseando a la anciana matriarca de la familia Song Felicidad eterna. Felicidad eterna. felicidad eterna Y una larga vida. Y una larga vida. y una larga vida. Anciana señora Song, abuela de Song Yu. Muy bien, por favor tome asiento. Anciana matriarca Song. Represento a la familia Li. Li Jane, jefe de la familia Lien Louchen. Y le ofrezco este melocotón de longevidad de jade de grasa de carnero, de la dinastía An. El melocotón del palacio An ofrece bendiciones auspiciosas. El melocotón de la reina madre dura 3000 años. Sin embargo, palidece ante la alegría de la casa Song. Un fino melocotón que ofrece buena fortuna sin duda. Guárdelo. En la sala del altar, donde canto a diario. Anciana matriarca Song, represento a la familia Xie, y ofrezco este jarrón de pino y grulla de la dinastía Tang, deseándole anciana matriarca, que sus años sean tan duraderos como el pino, y su espíritu tan majestuoso como la grulla. Bien. Alguien. Mueva este preciado jarrón a mi dormitorio.
Anciana matriarca Song. Este es un tesoro de mi pabellón del tesoro. Que le ofrezco a usted. Este espejo, conocido como el espejo de bronce con patrón de bestias marinas y uvas de la dinastía Han Oriental. Las uvas dan fruto por 3000 años. Las bestias marinas respiran por 800 otoños. Tomo prestado este espejo lunar del Palacio Han para reflejar el mal y proteger este reino dorado. Soy Chen Songhai. Le deseo felicidad eterna y una larga vida. Muy bien, muy bien. Por favor, levántese pronto. Tome este espejo y colóquelo en el estante de curiosidades en el patio oeste. Espere. Hay un problema con este espejo. ¿Hay algo particular en este espejo? Abuela, esta es la persona de la que le hablé antes. Su Miao Chen, maestra Su. Sun Yao-chen. Hoy es el cumpleaños de la anciana matriarca Song. No deseaba discutir con usted, pero usted ha actuado una y otra vez en contra de mi familia Chen. Anteriormente, usted me difamó por falsificar artículos con Liu Wendong. Después, usted insultó a mi hijo en las puertas de la propiedad Song. Ahora realmente se atreve a cuestionar mi regalo de cumpleaños. Si hoy, usted no puede proporcionar una razón sólida, no soy alguien a quien se pueda menospreciar. Usted se confabuló con Liu Wendong para crear falsificaciones. La evidencia es concluyente. Su hijo no tiene respeto por la jerarquía, y es arrogante y dominante. La pequeña lección que le di hoy fue por respeto al cumpleaños de la anciana matriarca Song. Sobre esta falsificación, es suficiente para que mis dos subordinados, para examinarlo. Usted, anciana matriarca, tengo un ligero conocimiento sobre antigüedades. ¿Me permitiría echar un vistazo a este espejo de bestias marinas y uvas? Naturalmente. La pátina de bronce en este espejo es estratificada y distinta, con rojo vermellón asomándose a través del óxido verde. Esto es característico de los espejos de bronce de la dinastía Han Occidental. La pátina verde con manchas rojas. El acabado de la superficie es natural, y es reflectante como debería ser un espejo. En la subasta de primavera de Christie's del mes pasado, un artículo ligeramente inferior a este, se vendió por 12 millones. Y este espejo, con su superficie intacta y patrones claros, si fuera subasta, probablemente rompería récords. Anciana matriarca Song. Somos tasadores del Salón Kunchen. ¿Podría permitirnos examinar este espejo? Este espejo de bestias marinas y uvas de la dinastía Han Occidental es un tesoro raro y inigualable. No es algo que a cualquier perro o gato callejero se le debería permitir tocar. Wang Yang. Son amigos a los que invité. Cuide su tono al hablar. Anciana matriarca Song. Estos dos subordinados míos tienen bastante conocimiento sobre antigüedades. Podría permitirles que la tasen. Si hay algún daño, el Salón Kunchen está dispuesto a pagar una compensación al valor de mercado. Compensación. Con esa tienda patética que usted tiene, posiblemente gane eso en un año. ¿Por qué actúa con tanta arrogancia? 12 millones. Puede permitirse pagar eso. El maestro Chen ciertamente ha calculado el valor de nuestro Salón Kunchen con mucha claridad. Suban. Observen bien. Si hay algún daño, nosotros en el Salón Kunchen seremos plenamente responsables. En realidad pienso que está bien dejarlos echar un vistazo. Como dice el refrán, el oro puro no teme al fuego. Si realmente es un buen objeto, ¿por qué temer que la gente lo mire? Salón Kunchen. He oído hablar de su reputación. Dado que ambos estén interesados, entonces sigan adelante y echen un vistazo. Los patrones en este espejo y esta pátina no se ven bien. Señora Song, si me permite ser franco, este espejo probablemente tiene algunos problemas. Sun Yao-chen. Su gente está aquí diciendo tonterías, difamando mi espejo antiguo. Hoy, si ustedes los del Salón Kunchen
No se arrodillan y me piden disculpas. No saldrán caminando por esa puerta. Esto es algo que realmente abre los ojos. Un artículo con un valor de más de 10 millones. Destrozado en pedazos por ustedes. Ustedes los del Salón Kunchen. Prepárense para pagar. Hoy es el 70º cumpleaños de la anciana matriarca. Ustedes los del Salón Kunchen primero dijeron palabras imprudentes. Y ahora han destruido un regalo de cumpleaños en público. Esas almas arrogantes no pueden ser tratadas con ligereza. ¿De qué otra forma podría la familia Song mantener su prestigio? El joven Amo-wan tiene toda la razón. Hoy es el cumpleaños de la anciana matriarca. Un día que debería haber estado lleno de alegría y armonía. Y sin embargo hay personas que no conocen su lugar. Primero hicieron juicios imprudentes y temerarios. Y ahora han destruido accidentalmente un tesoro. Mi preciado espejo. Mi preciado espejo. ¿Tienes idea de cuánto esfuerzo dediqué a este espejo? Viajé miles de kilómetros y pagué una fortuna para conseguirlo en una subasta en Hainan. Tú. No lo hice a propósito. Lo sostenía perfectamente bien, y no sé cómo, pero simplemente cayó al suelo. Así es, Wanwan lo sostenía con mucha firmeza. Este espejo fue como si alguien lo hubiera tirado desde abajo. Abuela, su nieta le promete que Suan no lo rompió a propósito. Señora Song. Suwan no actuó con malicia. Es solo que esta cosa falsa. Ahora que está hecha añicos. Es mejor así. Chen Song-gai. Solo mire la sección transversal de este espejo. ¿Cuál es el problema? Deja de decir tonterías. Rompiste mi espejo antiguo. Y todavía no quieres asumir la responsabilidad, ¿verdad? Contraté a 3 expertos para examinarlo. ¿Cómo podría un espejo antiguo tener problemas? Si debe ser tú quien está esparciendo herejías aquí. Usted es incorregible. Realmente es el más tonto de todos. Todos por favor miren. El llamado espejo de la bestia marina y la uva de la dinastía Han occidental. No es más que una imitación de la dinastía Qing. Envejecida deliberadamente por alguien. Para disfrazarla como una reliquia Han. Eso es imposible. ¿Cómo podría un espejo de bronce de la dinastía Qing hacerse pasar por un espejo antiguo de la dinastía Han? De hecho, maestra Su, toma a todos los presentes por tontos. Una réplica Qing de una pieza Han es algo inaudito en el mundo de las antigüedades. Primero, los espejos de bronce de la dinastía Han occidental se fundían con moldes de arcilla, lo que resultaba en líneas audaces y arcaicas. El patrón de la bestia marina en este espejo, aunque similar en forma, es demasiado delicado en su artesanía. Claramente fue un artesano de la dinastía Qing quien lo imitó, solo para perder el espíritu de un verdadero espejo Han. Segundo, la pátina es falsa. Un espejo Han enterrado durante 1000 años tendría una pátina natural, con capas distintivas, pero la pátina de este espejo se asienta en la superficie, claramente corroída y envejecida artificialmente, mezclada con polvo de cuarzo, para imitar la incrustación de tierra. Tercero, el material es incorrecto. Los espejos de la dinastía Han occidental eran principalmente de bronce. La sección transversal de este espejo es de color gris blanquecino. Es claramente una aleación de zinc de la dinastía Qing. La textura es quebradiza. Se rompería al menor golpe. Esto. Señor Chen, usted sigue insistiendo en que este es un tesoro de la dinastía Han occidental. Pero este espejo es una imitación de la dinastía Qing. Alguien lo ha manipulado, específicamente para engañar a un aficionado como usted. Tú. Chen Song-gai tiene algo que decir en su defensa. Yo, mi preciado espejo. Mi preciado espejo. Preciado espejo. Mi preciado espejo. Que alguien lo saque de aquí. Había escuchado rumores antes de que Chen Song-gai y Liu Wendong eran socios en falsificaciones. Pensé que solo eran chismes. Pero al haberlo visto hoy con mis propios ojos, realmente he sido testigo de esta desgracia. Incluso se atrevieron a estafar a la familia Song. Parece que el mundo de las antigüedades está a punto de cambiar. Ahora que los invitados no deseados se han ido, si todos ustedes no tienen otros asuntos, ¿por qué no trasladarse al patio trasero para comer algo? Espere. Como prometido de Yuer,
Todavía tengo que presentar mi regalo de felicitación. Y el prometido también. ¿Qué clase de prometido intentaría dañar a las personas? Si solo fuera un objeto común, tal vez sería mejor esperar. He oído que usted, señora, siempre ha sido aficionada a la metafísica. Así que he invitado especialmente al maestro Chan hoy. Ha servido a nuestra familia Wan durante más de 40 años. Maestro, por favor. Este es un renombrado experto en metafísica de la capital. Hace mucho que oí hablar del profundo conocimiento del maestro Chan. La familia Chan ha practicado el Feng Shui y la numerología durante generaciones. He sido consciente de su gran reputación durante mucho tiempo. Es un honor conocerla, señora. Al verla hoy, sus rasgos, señora, son verdaderamente nobles más allá de las palabras. Usted es en efecto una persona de inmensas bendiciones. Por favor, siéntese, maestro Chan. Todos, por favor, tomen asiento. He pasado 70 años en este mundo. Esta vida mía ciertamente ha sido una de riqueza y lujo ilimitados. Sin embargo, al ver recientemente a mis viejos compañeros fallecer uno tras otro, mi corazón no puede evitar sentir. Me pregunto, maestro Chan, ¿podría echar un vistazo por mí? ¿Cuánta vida me queda? Y en el futuro, quedan grandes obstáculos por superar. Anciana matriarca, las líneas de bendición entre sus cejas son largas. El puente de su nariz es tan recto como un pilar de jade, haciendo que su frente luzca tan brillante y clara como la nieve reflejada. Con estos tres rasgos apareciendo juntos, es verdaderamente un suceso único en un siglo, un signo tanto de longevidad como de buena fortuna. Sin embargo, parece que en esta carta natal, ¿Por qué esta brújula gira tan rápido? Maestro Chan. Su evaluación de las características de la señora es ciertamente precisa. Esta brújula es un instrumento mágico de la montaña Longxi. La brújula del misterio celestial. Cada discípulo directo posee una. Parece que el maestro Wang Yang trajo esta vez. Tiene verdadera habilidad. Maestro Chan, hay algo malo con esta carta natal. La abuela es una persona de gran fortuna. Nada le sucederá. Maestro, por favor, hable con libertad. Señora, usted estaba destinada a vivir hasta los 90 años. Pero esto, la brújula indica que hay energía yin maligna merodeando en la residencia. Y actualmente está consumiendo su longevidad. Maestro, ¿es esto cierto? He recorrido el mundo de las artes marciales durante 40 años, y nunca he dicho una palabra falsa. Mire aquí, señora. La orientación está maldita, y la energía del metal está chocando con el palacio. La aguja apunta directamente al oeste, lo que indica claramente que un objeto de yin extremo reside allí. El oeste pertenece al metal, que gobierna el aura de muerte. En el lado oeste de su mansión, hay un salón ancestral, un almacén. Sí, no es. Señora, su hogar ha recibido alguna antigüedad recientemente, especialmente piezas de jade. Hace un mes, parte de la generación más joven trajo una pieza de jade de tinta del Mar del Sur, diciendo que era un regalo de cumpleaños anticipado para mí. Podría ser. ¿Es realmente esa la pieza de jade de tinta? Alguien vaya al salón ancestral del patio oeste y traiga ese jade de tinta aquí. Cielos, este jade de tinta es realmente del tamaño de una palma. Su Xiao, cuida tus modales. El jade tinta de tan fina calidad es realmente raro. En aquel entonces, cuando el enviado persa tuvo una audiencia con la emperatriz, presentaron uno de similares dimensiones. Después de que la emperatriz jugara con él durante 3 días, se la otorgó a la princesa Taiping. El tamaño de esta placa de jade probablemente no podría encontrar una segunda, ni siquiera en un museo. Estos jóvenes de la familia Song son verdaderamente considerados. Maestro Chan, hay algo realmente malo con este jade. Permítame examinarla. Por favor. Señora, por favor, mire de cerca. Este jade de tinta pertenece al elemento agua. El agua es inherentemente suave, y podría haber acumulado riqueza y bendiciones. Un jade de tinta de este tamaño
Es ciertamente una concentración de la energía espiritual del cielo y la tierra, y la esencia del sol y la luna. Es solo que... Maestro Chan, por favor diga lo que piensa. Todos aquí son personas sensatas. Está tan dubitativo. Podría ser que le preocupe algo. Dado que el maestra Su del Salón Kunchen es tan impaciente, yo dejaré de andarme con rodeos. Este jade de tinta es la esencia de la energía espiritual del cielo y la tierra. Es solo una lástima que alguien haya refinado una aura ominosa en él. En la superficie acumula riqueza, pero en realidad está robando la esperanza de vida de la anciana matriarca. Estos jóvenes de la familia Song realmente han hecho algo así. Inyectar una aura ominosa en un regalo para la señora Song es simplemente indignante. Tía Chen, es verdad lo que dijo el maestro Chang. ¿De verdad hay alguien que quiera hacerle daño a la señora Song? Maestro Chang, por favor tenga cuidado con sus palabras. Estos pocos jóvenes de la familia Song son todos nuestros descendientes directos. Siempre han sido, más que filiales con la anciana matriarca. No podrían posiblemente hacer nada para dañar a la anciana matriarca. Así es, Son Xian y Son Xian siempre son los más filiales conmigo. Maestro, ¿podría estar usted equivocado? La anciana matriarca Sejie es escéptica. Por favor, mire. Aquí hay energía malévola realmente. Cielos, ¿cómo pudo pasar esto? Como dice el refrán, se puede conocer el rostro de una persona pero no su corazón. Algunos de sus parientes más jóvenes codician su riqueza y han estado trabajando contra usted desde las sombras. Esto es bastante común en las grandes familias. Sin embargo, es una fortuna que el maestro Chan esté aquí hoy. De lo contrario habría sido. Gracias, maestro. Si usted puede eliminar esta energía malévola, yo seguramente lo recompensaré generosamente. Afortunadamente este tipo de energía malévola es del orden más bajo y solo ha estado en la residencia Song por poco tiempo. Hoy, con motivo del cumpleaños de la anciana matriarca, he traído especialmente una estatua de bronce de Tao Tie. El Tao Tie puede devorarlo todo, someter demonios, eliminar espíritus malignos y convertir la desgracia en buena fortuna, siempre y cuando sea venerado adecuadamente. Es el remedio perfecto para lidiar con este tipo de energía malévola. Traigan la estatua. Por favor, acepte este regalo, anciana matriarca. Gracias, maestro Chan. Maravilloso. Espectacular. Verdaderamente espectacular. He estado en meditación aislada durante 1000 años, y justo después de emerger, me encuentro con un espectáculo tan divertido. Verdaderamente maravilloso. Sun Yaochen. Usted otra vez. El maestro Chan ha trabajado incansablemente para purgar a la familia Song de espíritus malignos. Como amiga de la familia Song, debería estar agradecida. Y sin embargo se atreve a calumniarlo diciendo que hace trucos. ¿Cuáles son sus intenciones? Hace apenas un momento en la entrada, afirmó estar bien versada en las artes del Dao. Como practicante del Dao, ¿cómo no pudo ver la energía malévola en este Jade? Es porque vio que yo rompí esta maldición y fue superada por los celos. Esto fue claramente obra secreta suya. Este Jade era originalmente impecable, puro por dentro, sin una sola impureza. Debe haber aprendido de alguna manera que la generación más joven ofrecía este Jade, y eligió usar el cumpleaños de la anciana matriarca para montar esta farsa tan torpe. Me preguntaba por qué hace un momento mantenía astutamente su mano izquierda oculta dentro de su manga, así que eras tú. Usted está haciendo acusaciones sin fundamento. Anciana matriarca, yo he viajado miles de kilómetros desde la capital. Pensar que sus invitados pudieran ser tan groseros. Sun Yaochen, usted sigue insistiendo en que el maestro está fingiendo. ¿Dónde está su evidencia? Si no tiene pruebas, es culpable de calumnia maliciosa. Este maestro Chan es un reconocido maestro de Feng Shui de la capital. Esto, ¿cómo pudo hacer algo tan vil? ¿Quiere pruebas? Entonces se las mostraré. Como el espejo de Chen Songai. 6 añicos antes. Y como el maestro Chan lanzaba hechizos en secreto.
¿Cómo puede ser esto? Aunque la técnica del espejo de agua es un arte menor, ha registrado sus maniobras sobrenaturales. Clara e inequívocamente. Me pregunto, ¿qué más tiene que decir? No. Imposible. Nunca me habría imaginado al famoso maestro Chang de la capital, capaz de hacer algo como esto, así que fuiste tú quien usó tus artes para romper el espejo, y luego intentaste culparme a mí. Usted, maestro Chang, ¿cómo se atreve a usar artes malvadas en mi casa de la familia Song para sembrar la discordia entre mis parientes? La tía Chen es increíble. Ella usó esta técnica de espejo agua la última vez para exponer la falsificación del Liuendong, y ahora ha expuesto al maestro Chang. La técnica del espejo de agua no solo puede rastrear el pasado, sino también revelar la verdad. Ambos somos practicantes de cultivo. Seguro que entiende este principio. Debe haber algún malentendido aquí. Ese espejo era una ilusión. El maestro Chan es un hombre de alta posición y virtud. ¿Cómo puede ser esto? Compañero cultivador, he pasado décadas esforzándome en mi práctica, simplemente para poner comida sobre la mesa. Ambos somos practicantes del Dao. ¿Por qué debe ser tan implacable? Acorralado. El maestro Chan y la familia Wan usaron el brazalete de robo de fortuna con maldición de sangre para drenar la fortuna de la señorita Song. ¿Qué tiene que decir ante ese crimen? ¿Qué brazalete de robo de fortuna con maldición de sangre? Déjeme decirle. Hablar sin sentido puede tener consecuencias legales. No lo sé. No sé absolutamente nada. Desde el momento en que la vi por primera vez. SOSPH. ¿Por qué un practicante del Dao cargaría con una aura tan pesada, de maldad sangrienta? Cielo inconmensurable. Yo, en los campos del Feng Shui y la geomancia, adivinación y numerología, y la búsqueda de venas de dragón. Señorita Song, por favor permítame tomar prestado su brazalete. Déjeme echarle un vistazo. Es este mismo brazalete, dijo la señorita Song. Este es el tesoro familiar de Wang Yang. Se lo dieron como regalo de bodas. Dicen que otorga longevidad. Cuando la señorita Song vino a nuestra tienda, una estela de niebla negra escapó repentinamente del brazalete, intentando hacerle daño. Si no fuera por la tía Chen, la señorita Song habría terminado mal. Escuché que la primera esposa de Wang Yang también murió en un accidente. Me pregunto si tuvo algo que ver con este brazalete. Mentiras absurdas. Mi exesposa murió de un infarto repentino mientras hacía senderismo. Este brazalete es solo un objeto inanimado. ¿Cómo podría dañar a alguien? Este brazalete está hecho de jade empapado en la sangre de 9 personas que murieron injustamente, concentrando su energía malévola. Quien lo use se debilitará gradualmente hasta morir. Y también drenará la fortuna de la familia del usuario. Wang Yan. ¿Qué clase de artes malvadas posee su familia Wan? ¿Realmente es usted audaz? Señorita Song. Wang Yang. Ya he hecho que alguien investigue la verdad. En aquel entonces, el regalo de bodas que le diste a la señorita Qian fue este mismo brazalete de robo de fortuna con maldición de sangre. Además, el día que ella falleció, fuiste tú quien la llevó de excursión. ¿Qué familia Wan? Sus métodos son verdaderamente viciosos. No me extraña que la familia Wan haya prosperado en años recientes, así que todo fue a través de estas artes malvadas, robando la fortuna de otras casas nobles. Este brazalete causará que quien lo use experimente opresión en el pecho, dificultad para respirar y un debilitamiento gradual. Sabía que la señorita Qian se estaba marchitando y deliberadamente la llevó de excursión, todo solo para hacer que muriera repentinamente en la naturaleza, para que pudiera apropiarse de su riqueza y patrimonio familiar. Y usted, como practicante del Dao, entrenando en energía siniestra y funesta, asistiendo a los malvados en sus fechorías. Me pregunto cuántos mortales inocentes ha dañado. Inmortal Su, por favor, vea la verdad. Esto no tiene nada que ver conmigo. Todo fue culpa de la familia Wan. Fue la familia Wan quien me obligó a hacerlo. Está lleno de tonterías. Maestro Chan, fuiste claramente tú quien dijo que usara el brazalete de robo de fortuna con maldición de sangre para robar el destino de otras familias prominentes. Era un plan infalible, y ahora está culpando a mi familia. El destino de su familia Wan hace mucho que se marchitó. Sus bendiciones se han agotado. Sus descendientes disminuyen. Fue su padre quien me lo suplicó. Y solo entonces acepté. Si no fuera por este método, su familia Wan se habría extinguido hace mucho tiempo. Ese día solo sellé temporalmente la energía funesta dentro de este brazalete. Toda deuda tiene un deudor, toda falta tiene un perpetrador. Hoy, dejaré que estos 9 espíritus vengativos ajusten cuentas con usted. Ya que no ha mostrado benevolencia, no me culpe por ser despiadado. He pasado décadas en el cultivo, sometiendo incontables demonios y eliminando diablos.
Incluso poseo tesoros mágicos otorgados por mi maestro. Aunque usted tiene algunas habilidades sobrenaturales, ¿Qué puede hacerme? Romper. Unos pocos restos de espíritus resentidos que eliminé. Se atreven a soñar con cambiar las tornas. El maestro Chan realmente posee habilidades divinas. Una vez que regresemos, la familia Wan seguramente lo recompensará generosamente. Su paga se duplicará. triplicará. Veo que las técnicas y artefactos que utiliza pertenecen claramente al linaje de la montaña Longxi, como discípulo de la montaña Longxi, un miembro del camino recto. Debería saber. La tercera regla de la puerta profunda. Aquellos que usan sus habilidades para engañar al corazón sufrirán el castigo de la aniquilación de los 5 truenos. La quinta regla. Aquellos que masacran sin sentido a los inocentes sufrirán el desastre de que sus almas sean extraídas y sus espíritus refinados. Hoy, actuaré en nombre de su secta, para purgar a los indignos. Yin profundo convoca a la luna. Gran vacío toma prestada la luz. 9 inframundos obedezcan mi mandato. Rompan las ilusiones y revelen la verdad. Ahora. Imposible. Este talismán celestial de leche Taiji era un valioso tesoro protector. ¿Qué me dejó mi maestro? Mi maestro, cuyos poderes alcanzaban los cielos. Hace mucho que ascendió al reino celestial. Usted. ¿Quién es usted exactamente? Quién soy no es importante. Lo que importa es que los pecados que has cometido deben pagarse con sangre. Chan, maestro Chan, haga algo. No quiero morir. Tao Tie, manifiesta tu espíritu y concédeme tu poder. De todas las cosas en el cielo y la tierra, no hay nada que no pueda devorar. Devora. Esta es la sombra de una antigua bestia divina. Aunque su fuerza es solo una décima parte de su verdadera forma, sigue siendo suficiente para aplastar a un cultivador común. La última vez que vi una sombra antigua fue hace ya un siglo. Las sombras existentes de bestias divinas, a lo largo de todo Daxia, se pueden contar con los dedos de una mano. Se dice que es un artefacto de un solo uso. Pensar que lo desperdiciaría aquí. Devora. Tú. Al tener la fortuna de contemplar a una bestia divina en su verdadera forma, tus vidas no han sido en vano. Todos en la mansión Somoy deben morir. Váyanse todos al infierno. Protejan rápidamente a la matriarca. Gran inmortal. Entre aquellos que deben morir. No debería estar yo, ¿verdad? Un Tao Tie corrompido. Se cree digno de ser llamado una bestia divina. Ya sea un Tao Tie o no. Lo sabrás una vez que lo intentes. Tao Tie traga los cielos. La malicia toma forma. Todos los espíritus obedecen mi orden, devorando almas y tomando vidas. Un espíritu maligno insignificante. ¿Qué puedes hacerme? Hace 1000 años incluso tu verdadero ser no se atrevía a actuar con insolencia ante mí. Tía Chen, tenga cuidado. El vacío manifiesta la vida. El yin misterioso suprime el mal. Las sombras del loto purifican el mundo. Todas las leyes se rompen. Suprime. Esto es la formación de supresión demoníaca de las 9 verdades, registrada en el Sutra del Loto del Vacío. Cielos, se dice que esta formación ha estado perdida por 500 años. Gran inmortal. Se encuentra bien, Gran inmortal. El alma remanente del Tao Tie. Que pasé 10 años sacrificando sangre para refinar. Era capaz de desatar un tercio del poder de la verdadera forma de la bestia divina. Sin embargo, la hiciste añicos con tanta facilidad. Los caminos malvados y tortuosos nunca podrán resistir ante el camino recto. Así fue hace 1000 años. Y así será dentro de 1000 años. Ve. Salda tus deudas kármicas. No, no puedes hacerme esto. Mi maestro no te dejará escapar. Aquellos que no debían permanecer en este mundo y sin embargo insisten en desafiar al cielo para sobrevivir, arrebatando a la fuerza una vida prolongada. Tras haber cometido tantas maldades, aún logra sobrevivir hasta ahora. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Ahora,
la justicia que se te debía en el mundo mortal. La he reclamado toda para ti. Deja que tus agravios se disipen. Entra rápidamente en el ciclo de la reencarnación. No mires atrás en el camino de los manantiales amarillos. Que renazcas en una buena familia en tu próxima vida. ¿Qué quiere decir con esto? Esta anciana es ciega ante la verdad. El poder del Inmortal Su es verdaderamente desafiante para el cielo, con invitados malvados llegando hoy. Si no fuera por el Inmortal Su aquí, todo el Cleansong seguramente se habría enfrentado a una catástrofe. El Inmortal Su me ha salvado de situaciones desesperadas una y otra vez. La gran bondad y virtud del Inmortal Su, Song Yu nunca las olvidará. Imposible de pagar en esta vida. Desde este día en adelante, toda la familia Song se compromete a seguir el liderazgo del Inmortal Su, para atravesar el fuego y el agua, y nunca decaer. Lee ha recorrido el mundo de las artes marciales durante décadas, y me enorgullezco de estar bien informado, pero ahora, siendo testigo de cómo el gran inmortal somete demonios, purificar la energía maligna, finalmente me he dado cuenta de lo que significan los verdaderos métodos que desafían al cielo. La subasta subterránea de Daxia. Maestra Su, según las reglas de esta subasta, usted debe pagar un depósito de seguridad por adelantado, con un mínimo de 5 millones. ¿Cuánto capital disponible tenemos en la cuenta? Con el dinero que la señorita Song nos dio la última vez, más las ganancias de nuestras recientes transmisiones en directo, suma cerca de 150 millones. Deposítelo todo. Tía Chen, si depositamos todo, las cuentas del Salón Kunchen se quedarán sin nada. ¿Cree que haría algo de lo que no estuviera seguro? Cielo arriba, tierra abajo. El hexagrama Tai. Un signo de gran fortuna. Suan, pequeña tacaña, cuando ha hecho la tía Chen algo sin estar segura de ello. Además, si realmente lo perdemos todo, iré contigo a actuar en las calles. Está bien. Ya se ha transferido todo. Maestra Su, aquí tiene su etiqueta de número. Por favor, guarde bien el N355. ¡Qué buen número! Los 3 talentos y las 5 constantes, perfectamente alineados con el camino del cielo. Maestra Su, me pregunto cuánto pagó como depósito de seguridad. He oído que hay muchos tesoros en esta subasta. Y cada artículo requiere al menos 5 millones. Lo que hayamos pagado no es asunto suyo. Exacto. Señor Chen, ¿cómo pagará su depósito de seguridad? Tengo 500 millones en esta tarjeta. Y la contraseña es 123456. Si eso no es suficiente, el conglomerado familiar del maestro Tanaka puede aumentar el depósito por mí en cualquier momento. Aquí tiene su etiqueta de número. Por favor, guarde bien el N888. 888. Deseando prosperidad en todo el camino. Un signo muy auspicioso. ¿Por qué a nosotros nos toca el número 355, mientras que ellos tienen el 888? Se supone que se emiten en orden. Así es. Esto es simplemente injusto. El señor Chen es un VIP de nuestra Cámara de Comercio Subterránea. No importa. Una subasta es una prueba de discernimiento. Lo veremos muy pronto. ¿Quién aquí tiene el ojo agudo para detectar una verdadera joya? Damas y caballeros, la 50ª subasta subterránea de Daxia da comienzo ahora. Esta vez he venido totalmente preparado. He traído suficiente para un total de 200 millones en depósitos de garantía. Amigo mío, claramente no tienes idea de la escala de este evento. ¿Ves eso? Allí está, el jefe del grupo Chu. Tus 200 millones podrían no ser suficientes. Las reglas de esta subasta permanecen iguales a las de años anteriores. El depósito de garantía mínimo es de 5 millones, sin límite superior. Una vez concluida la subasta, todos los artículos subastados serán tasados por expertos en el lugar. El participante con el mayor retorno sobre su capital ganará exclusivamente el premio de 1.000 millones. Para celebrar el 50º aniversario de la subasta subterránea, hemos añadido un evento especial de alto riesgo. Apuestas de jadeíta. Apuestas de jadeíta.
cómo se registra en el Yuan-Kai. Si el Jade no se corta, su valor sigue siendo desconocido. El arte de las apuestas de Jade se ha transmitido durante milenios. Esta humilde piedra esconde un milenio de arte natural. Interesante. Damas y caballeros, brindemos un aplauso para dar la bienvenida al maestra Wen Peiying. Maestra Wen. Este es el Wen Peiying. Maestra Wen. El presidente honorario vitalicio de la Asociación de Tasación de Joyas. Y consultor principal para las subastas de Jadeita de Satabi S. Para esta subasta, todas nuestras piedras en bruto serán cortadas en el lugar y tasadas por el maestra Wen en el acto. Incluso lograron traer al maestra Wang. Parece que vinimos al lugar correcto. Parece que los organizadores realmente no escatimaron en gastos esta vez. Escuché que el maestra Wang solo asiste a las subastas de Sotheby's y nunca aparece en ninguna otra. Muy bien, sin más preámbulos. Esta pieza es el primer artículo de la subasta del evento de hoy. Una piedra en bruto proveniente de Myanmar. Según las antiguas reglas, solo puede observarse a distancia, no tocarse. La puya inicial es de 500.000 yuanes, con incrementos mínimos de 100.000. Maestro Tanaka, ¿qué opina de esta piedra? Déjemelo a mí. El arte japonés de la tasación puede revelar la verdad de todas las cosas. Entonces confiaré en usted, maestro. ¿Ves eso? Esa es la lente de tasación ancestral de la familia Tanaka. La verdadera habilidad de tasación no requiere herramientas externas. 600.000. 700.000. Tía Chen. Realmente no vamos a participar en la subasta. La calidad de esa piedra en bruto es realmente... No participaremos. 900.000. 1 millón. Las vetas como pitones y los patrones serpentinos. Las manchas de musgo con tonos primaverales. No dejes que su exterior sencillo te engañe. Guarda un mundo oculto en su interior. Está destinado a producir jadeita de alto hielo. O quizás incluso 1.100.000. 1.800.000. 1.800.000. 1.800.000. Alguna puya más alta. 1.800.000 a la primera. 1.800.000 a la segunda. 1.800.000 a la tercera. Vendido. Felicidades al postor 888. Ha asegurado nuestro primer artículo de subasta. Muy bien, sigamos adelante. Ahora cortaremos esta pieza en el lugar. Esta piedra en bruto. Córtala. Córtala ahora. Que vean. ¿Cómo es? Un jade de alto hielo real. Alto hielo. De ninguna manera. En mis 20 años de experiencia en apuestas de jade, una piedra con este tipo de corteza tendría suerte si produjera una variedad cerosa. No vale más de 1,5 millones en absoluto. Y lo llaman alto hielo. Ilusos. Su Xiao. ¿Tú qué opinas? No hables. Mira el resultado. Maestra Wen. Anfitrión. El corte ha finalizado. Distinguidos invitados. El corte de la primera piedra bruta ha concluido. Así que, podría el asistente de subasta colocar la piedra en la mesa principal para que el maestra Wen realice la tasación in situ. ¿Qué? De verdad resultó ser jade de hielo superior. Esto es imposible. Esto, ¿cómo podría una piedra con este tipo de corteza producir jade de calidad hielo? Ya lo dije. Alguien que ni siquiera se atreve a asistir a una subasta merece ser llamado maestra. Usted. Jefe Chen, usted está siendo demasiado impaciente. En la casa de subastas, nunca se trata de la gloria del momento, sino del retorno final de la inversión. Maestro Tanaka, gracias a usted. El brillo de la técnica de tasación japonesa no es algo que una persona común pueda comprender.
Así es. Bien, maestra Wen, por favor, tásela. Esto es un clásico. Jade de alta calidad de pozo antiguo. El brillo vítreo es evidente. La textura es fina y madura. Sin embargo, hay una leve turbidez. La translucidez alcanza 3 pulgadas de profundidad. Es una lástima que tenga una fractura en la cresta que atraviesa el núcleo. El valor de mercado es de unos 5 millones. 5 millones. Eso significa que, con mi costo de 1,8 millones, en un abrir y cerrar de ojos, he más que duplicado mi dinero. Exactamente. La tasa de retorno actual del señor Chen ocupa el primer lugar, con 2,7 veces la inversión. Les recordaré a todos de nuevo. Al finalizar este evento, quien tenga la tasa de retorno más alta, ganará exclusivamente el gran premio de 1.000 millones. Maestro Tanaka, si gano estos 1.000 millones, lo dividiré a la mitad con usted. Haré todo lo que pueda. Bien. Siguiente, la segunda piedra bruta. Esta es una piedra bruta de arena negra, del antiguo pozo Mogami en Myanmar, en la subasta pública del año pasado. Una piedra similar produjo una pieza de jet verde imperial por valor de 300 millones. La puya inicial es de 10 millones. Cada puya debe ser al menos 2 millones superior. La subasta comienza ahora. 12 millones. 14 millones. 18 millones. Parece muy común. Tía Chen, esta piedra realmente puede contener jade verde imperial. Si lo tiene o no. Solo lo sabremos una vez que se corte. Maestro Tanaka, realmente puede producir verde imperial. Si realmente lo hace, entonces habremos encontrado una mina de oro. 25 millones. 27 millones. 30 millones. Si realmente es verde imperial. 35 millones. 40 millones. 42 millones. Dijo 42 millones. Parece que todos aquí están decididos a quedarse con esta piedra bruta. 50 millones. Gastar 50 millones para apostar por una piedra. Han perdido la cabeza. En verdad, 50 millones podrían comprar una casa en el centro de la ciudad. El postor 888 puya 50 millones. ¿Hay alguna puya más alta? Tía Chen, ya no vamos a pujar más. El arte de las apuestas de Jade. No se trata de una competencia impulsiva. El premio de 1.000 millones es un juego de multiplicadores. El buen acero siempre debe reservarse para el filo. 50 millones a la 1. 50 millones a las 2. 50 millones a las 3. Vendido. Felicidades al postor 888 por ganar el segundo artículo de la subasta. Veamos quién más gastaría 50 millones en una piedra. El señor Chen del pabellón del tesoro es realmente tan rico y audaz como dicen. Anfitrión, corte esta piedra ahora mismo. Quiero mostrarles quién tiene realmente ojo para la calidad. Sí, asistente de subasta. Por favor, corte esta piedra bruta. Esto es, realmente es verde imperial. Como dicen los antiguos, un toque de verde vale 10.000 piezas de oro. Señor Chen, ha hecho una fortuna. Su suerte es simplemente demasiado buena. Con esta veta de verde imperial, incluso si la tallamos en cuentas, cada una valdría más de 1 millón. Maestra Wen, ¿a qué espera? Dese prisa y tásela. Muéstreles lo que ve un verdadero experto. Parece que el señor Chen es imparable hoy. 2 bloques de piedra consecutivos revelaron artículos de primer nivel. Tiene muchas posibilidades
de ganar el premio de 1.000 millones hoy. Ahora, maestra Gwen, por favor, proporcione su tasación. El material de jade extraído de esta piedra de arena negra de pozo antiguo es verdaderamente raro. Ha producido este jade blanco de grasa de cordero. La calidad del jade ha alcanzado el nivel de hielo cristalino y nieve. La textura es delicada. Es realmente una pieza de primera categoría. En el comercio del jade dicen, mejor comprar una veta de verde que un parche de blanco. Esta veta de verde imperial en el centro es aún más preciosa. En el jade el verde es el rey. Aunque este verde es solo de un grado primario, si se tallara en cuentas, cada una valdría más de 5 millones. Se puede decir que el señor Chen posee un tesoro de valor inmenso, que vale más que una ciudad amurallada. Maestra Gwen, en su opinión, ¿cuánto vale esta pieza? El mes pasado, en Myanmar, una pieza de solo 2/3 de este tamaño, de jade verde con fondo blanco, se vendió por el elevado precio de 80 millones. Y la calidad de esta piedra husa negra de pozo antiguo, es 4 grados superior a esa pieza verde de fondo blanco. Una estimación conservadora es de más de 100 millones. 100 millones. ¿Qué? 100 millones. Si tan solo hubiera persistido un poco más, este verde imperial sería mío. Parece que este premio de 1.000 millones es mío. Veamos cómo compiten todos conmigo ahora. Si recuerdo correctamente, esta subasta se juzga según la tasa de retorno sobre el capital principal. Ese es el estándar. Jefe Chen, no está celebrando demasiado pronto. Jefe Chen, su primera subasta de hoy generó un retorno de 2,7 veces su capital. Y la segunda un retorno del doble. En conjunto, ha logrado un incremento de más del doble, ocupando actualmente el primer puesto. Invitados, por favor, deben esforzarse más. El siguiente es el tercer artículo de la subasta. Una piedra en bruto. ¿Por qué esta tercera piedra parece tan pequeña? Anfitrión, ¿de dónde procede esta piedra en bruto? Origen desconocido. La corteza es rugosa. El color es amarillento. A simple vista se nota que no sirve. Esta tercera piedra en bruto tiene una puya inicial de 5 millones, con incrementos mínimos de 500.000. La puya comienza ahora. Las dos primeras piedras eran de primer nivel, pero esta tercera creo que es claramente una estafa. Maestro Tanaka, eche un vistazo a esta pequeña piedra. Nosotros. Es un pedazo de chatarra, sin valor alguno. Si nadie puya en 3 minutos, este artículo quedará sin vender. Tía Chen, nosotros. 5 millones. El número 355 está en la cuenta regresiva final. Una puya de 5 millones. Felicidades al número 355 por ganar el tercer artículo de la subasta. 5 millones. Por una piedra diminuta. El maestra Su ciertamente tiene un gran talento. Esta piedra ni siquiera es del tamaño de mi puño. La corteza es gruesa. Me parece una pérdida total. Tía Chen, ¿puede esta piedra contener realmente algo valioso? Parece muy común. A menudo las piedras más comunes son las que guardan tesoros ocultos. Confíe en la tía Chen. La tía Chen tiene sus razones para hacer esto. Muy bien. Asistente de subasta, por favor, corte esta piedra en bruto. ¿Qué? Esto es en realidad una perla oculta en una almeja. Es la luna de velo esmeralda. Verde imperial. Lo mejor de lo mejor. Verde imperial otra vez. Tía Chen, mire. Tía Chen, ¿qué significan una perla oculta en una almeja y luna de velo esmeralda? Una perla escondida en una almeja se refiere a ciertas piedras en bruto, que parecen toscas por fuera, pero contienen un universo en su interior. Luna de velo esmeralda se refiere a una veta de verde imperial de primera calidad, durante miles de millones de años, para manifestar una pizca de la esencia del cielo y la tierra.
La última vez que apareció la luna de velo esmeralda fue hace un milenio. Nunca imaginé que viviría para presenciar esta maravilla. No tengo remordimientos en esta vida. Maestro Tanaka, ¿no dijo usted que esta piedra no era más que chatarra? No apliqué mis habilidades de tasación por completo. Fue simplemente un error de juicio. Distinguidos invitados, esta subasta de hoy sin duda pasará a la historia. 3 piedras abiertas tejidas. 3 tesoros raros revelados uno tras otro. Esta pieza en particular es una verdadera perla dentro de la almeja. La luna del velo esmeralda. Ahora invito al maestro Wen a ponerle precio a esta piedra en bruto. Esta perla dentro de la almeja, la luna de velo esmeralda, es digna de los elogios registrados en el catálogo de Jade Xuane del emperador Huizong. 1 pulgada de tierra, 1 pulgada de oro. Esa esencia de jade es un tesoro medicinal para la longevidad que los emperadores a lo largo de la historia han anhelado. La leyenda cuenta que Qin Shi Huang envió a Xu Fu a los mares en busca de un elixir de vida, y entre esos tesoros estaba esta misma esencia de jade. Un tesoro tan espiritual del cielo y la tierra. Su valor es incalculable. Maestro Wen, esta subasta de hoy se decide por la tasa de retorno de inversión. Si tuviera que proporcionar una tasación, el valor de esta luna de velo esmeralda es de al menos 500 millones. 500 millones. ¿Qué? Con un capital de 5 millones. Eso es un retorno total de 100 veces. Tía Chen, es usted realmente increíble. Te lo dije, la tía Chen hizo eso, por sus propias razones. En el mundo de las antigüedades, 9 de cada 10 apuestas fallan. Las apuestas de piedra requieren primero un ojo agudo, segundo el coraje para actuar, y tercero necesita ser templado, como acero fino sobre una hoja. A partir de ahora, el maestra, su participante número 355, tiene la mayor tasa de retorno de todo el recinto 100 veces. 100 veces. Como se supone que nosotros simples mortales competiremos con eso. ¿Con qué empresa está usted? Somos el Salón Kunchen. También tenemos un canal de transmisión en directo. Ustedes son los que expusieron a la familia Wang y a Liu Wendong, ¿verdad? He oído a la familia Son mencionarle. Con razón su ojo para los detalles es tan excepcional. Estoy sacando mi teléfono para seguirle ahora mismo. Distinguidos invitados, la parte de apuestas de piedra ha concluido. Pasaremos ahora a la subasta de antigüedades. Como siempre, la regla es observar desde la distancia. No tocar. Las ganancias y pérdidas dependen enteramente de su propio criterio. El maestro Gu es nuestro experto en tasación de antigüedades. El primer objeto a subastar es... Espere. Sun Yaochen. ¿Se atreve su Salón Kunchen a desafiarme a un duelo de tesoros? Apostaré mis 2 piezas de jade contra su velo de luna esmeralda. Un duelo de tesoros significa que ambos bandos envían a 2 tasadores durante media hora para comparar la cantidad y precisión de sus tasaciones. El ganador se lleva la apuesta del oponente. Tus 2 piedras solo suman un poco más de 100 millones, mientras que la luna de velo esmeralda de la tía Chen vale 500 millones. Esto no es en absoluto. Aceptamos su desafío. Su Chao, ¿cuánto tiempo lleva estudiando el arte de la tasación? Empecé a los 13 años. He estado estudiando durante 14 años. Bien. Entonces esta primera ronda será suya para representar al Salón Kunchen. Para la segunda ronda, me enfrentaré a él yo mismo. Su Chao. ¿Tienes miedo? La tía Chen ha dado la orden. Y debo obedecer. Es solo que Chen Songai ha estado en el comercio de antigüedades durante más de 30 años. Y este Tanaka es conocido como el ojo divino de Japón. Solo me preocupa. No te preocupes. Adelante. Considéralo una prueba de tus habilidades. Incluso si pierdes, ¿qué importa si dejamos que se lleven este velo lunar esmeralda? Jefe Chen. Esta primera ronda será un duelo entre este joven y usted. Para la segunda ronda, me enfrentaré personalmente a este ojo divino de Japón. Las técnicas de tasación de Daxia no son nada del otro mundo. Las técnicas de tasación japonesas son los únicos métodos verdaderos. Pronto aprenderá la profundidad de las técnicas de tasación de Daxia. Desde la autenticación de bronces de las dinastías Shang y Chu, hasta la datación de jade antigua de las dinastías San y Ten. Las tradiciones de tasación de Midaxia se han transmitido durante milenios. No es algo que un país pequeño como el suyo pueda esperar igualar jamás.
El jefe Chen nació en una familia de antiguarios y estudió tasación desde la infancia. Podía reconocer el Jade a los 5 años y autenticar caligrafía y pinturas a los 7. ¿Cómo podría esta joven competir posiblemente con el jefe Chen? Lo sabe usted. En la competencia de tasación del año pasado en la capital, este Tanaka compitió contra 9 maestros tasadores simultáneamente. Y no vaciló ni una sola vez. Parece que al Salón Kunchen le esperan momentos difíciles. MASTROG, el Salón Kunchen y mi pabellón del tesoro ya han llegado a un acuerdo de apuesta. Podría molestarle para que prepare el escenario. Dado que ambas partes han hecho un pacto, nuestra casa de subastas naturalmente proporcionará la plataforma de tasación. Distinguidos invitados. Esta competencia consta de 2 rondas, con un límite de 30 minutos para cada una. Todas las antigüedades utilizadas para la competencia son proporcionadas por la casa de subastas. Distinguir lo real de lo falso depende enteramente de los propios ojos. La primera ronda de la competencia de tasación comienza ahora. Incensario trípode de cerámica con vidriado de craquelado de hielo en azul cielo. El vidriado es como el cielo después de la lluvia. Y los patrones de craquelado de hielo son como alas de cigarra. Este objeto es una reliquia de cerámica Ro de la dinastía Song. Correcto. Jarrón. Jarrón giratorio de esmalte cloisonné, producido en el reinado de Yongchen y de la gran dinastía Qin. Con una marca de sello de 6 caracteres en azul y blanco. Los colores son vívidos. La artesanía exquisita. Y las tallas realistas. Debería ser una obra maestra, encargada por el taller imperial. Correcto. Espejo de bronce de la dinastía oriental con patrones de caballitos de mar y uvas. La pátina de laca negra es suave y espesa. El óxido de cobre está estratificado y es distintivo, y presenta artesanía en plata persa en ambos lados. Es un objeto imperial del Palacio Weiyan. Correcto. El ojo para el detalle del jefe Chen es verdaderamente increíble. Puede incluso fechar la laca negra de la dinastía de un solo vistazo. Su Xiao. Debes esforzarte más. Si pierdes, 500 millones se habrán esfumado. Pincelero de sándalo y hollín de pino de la dinastía Ming. Con una delicada talla de filigrana. Con un brillo tan cálido como el jade. Autenticado como genuino. Correcto. Este es un jarrón de ciruelo con vidriado azul sacrificial. El vidriado es tan rico y suave como la crema. Con un craquelado exquisito natural. El cuerpo de porcelana es impecable. Una obra maestra de la dinastía Tenalta. Y esta pieza es una copa de luz nocturna de cuerno de rinoceronte de la dinastía Song del Norte. Con forma de luna brillante. Con el color del ámbar. Verdaderamente un tesoro raro. Correcto. Han pasado 13 minutos. El marcador actual es Salón Kunchen 2 piezas. Pabellón del Tesoro 4 piezas. Tintero de piedra Duanxi de pozo antiguo de la dinastía Yuan. Pesado en la mano. Espera. Algo no está bien con este tintero. Los residuos de tinta que quedan en este tintero utilizan tinta de hollín de pino, con una fórmula que contiene cola de pescado. Tiene un ligero olor a pescado, y durante la dinastía Yuan, tal tecnología de fabricación de tinta simplemente no existía. Al observar el patrón de cómo se ha filtrado la tinta, esto es claramente una reproducción de la era Guangxu de la dinastía Qin. Se atreve a cuestionar, incluso la colección de la casa de subastas. Usted, jovencita. Esta piedra de tinta es de hecho una falsificación. Correcto. Buda sentado de bronce dorado de la dinastía Tang. Gancho de cinturón de jade blanco del periodo de los reinos combatientes. Cuenco de cerámica Ding blanca incisa de la dinastía Song del Norte. Correcto. Dinastía Yuan. Caja de la cabermellón con patrón de dragón. Rollo de seda con aves y flores de la dinastía Song del Sur. Este recipiente cuadrado de bronce Taotie de la dinastía Shan. Un rulli de linx y tallado en jade al estilo de la dinastía Qin. Quedan 3 segundos. Periodo Xuande. Gran plato de porcelana azul y blanca con motivos de dragones y mar. Correcto. El tiempo ha terminado. Podemos ver la situación durante la tasación. Fue increíblemente intensa. El resultado de la primera ronda. Entre el Salón Kunchen y el Pabellón del Tesoro. Es un empate 10 piezas cada uno. Eso es asombroso, Su Xiao, haber logrado empatar con ese viejo zorro de Chen Songai. Dios mío. El jefe Chen lleva en el comercio
De antigüedad es 30 años, y en realidad fue forzado a un empate. Por una chica tan joven. ¿De dónde viene esta chica? Podría ser que sea descendiente de alguna familia reclusa. Verdaderamente la generación más joven es formidable. ¿Puedo preguntarle quién es su maestro, señorita? He estado aprendiendo a tasar antigüedades con mi familia desde joven, y recientemente he estado vendiendo antigüedades en transmisiones en directo. La tía Chen me ha enseñado una gran cantidad de conocimientos sobre tasación. Muchas gracias a la tía Chen por guiarme. Levántese rápido. No hace falta tanta formalidad. Solo le ofrecí un poco de guía. Es su propio talento natural. The film was translated and narrated by M Media. El maestro Tanaka. El resto depende de usted. La segunda ronda de la competencia de tasación será entre el maestro del Salón Kunchen y el señor Tanaka, conocido como el Ojo Divino de Japón. El maestro acaba de presentar una pieza de jet de primera calidad, el velo de luna de esmeralda, mientras que el señor Tanaka se ha enfrentado a otros 9 tasadores, sin perder nunca su posición, dado que empataron en la primera ronda. ¿Quién ganará la segunda ronda? Y SPRMOS. Y veamos. La segunda ronda de la batalla de tasación comienza ahora. Una obra maestra de telequinesis. El maestro del Salón Kunchen parece ser también un cultivador. Una botella de rapé de flores y pájaros de la era Kangxi de la dinastía Qin, con base de bronce dorado. La superficie esmaltada tiene un brillo sutil, similar al de una joya. Sus colores están mezclados de forma natural. Es una lástima que haya una marca de reparación en la base, probablemente de la era de la República de China. Correcto. Un con de jade con patrones de rostro de bestia. La calcificación blanca de hueso de pollo ha penetrado hasta el núcleo, y las líneas incisas son tan finas como una gasa. Concluyo que es de la era neolítica. Correcto. Una talla de piedra de paisaje y figuras de la era Qianlong. Toda la pieza utiliza técnicas de tallado de múltiples capas, con rastros claros de corte por hilo visibles. El drapeado es al estilo de Teao, fluido como el agua, lo que sugiere que estaba destinado al estudio imperial. Correcto. Una estatuilla de camello Sankei de la dinastía Ten. El cuerpo de arcilla es típico de la era Ten, y el patrón de craquelado es fino y natural. Las dimensiones están bien proporcionadas. Es un fino objeto funerario, cosido en la región de Liangshen. Correcto. Adorno de deidad de la longevidad tallado en raíz de bambú de la dinastía Ming. Elaborado a partir de una raíz de bambú centenaria, utilizando tallado redondo y calado, combinados entre sí. Las fibras de la raíz de bambú en la base están manejadas con ingenio, preservando la forma natural. El trabajo de cuchillo es audaz y primitivo, representando lo mejor de la escuela Yading de tallado en bambú. Correcto. La tía Chen es realmente asombrosa. Un jarrón de ciruelo pintado de negro Suchou de la dinastía Jin. El cuerpo es duro, y el esmalte es de color blanco amarillento. El trazo de la pintura es fluido, con capas distintas, que reflejan el estilo artístico del arte popular del norte. Buen ojo. Espere. Hay un problema con este jarrón. Maestra se equivoca. Cada artículo en esta subasta está catalogado y ha sido verificado por múltiples expertos. Puedo preguntar qué hay de malo con este jarrón de ciruelo. Creo que algunas personas tienen miedo de perder y están retrasando el tiempo intencionalmente. Esta subasta clandestina es el lugar del maestro Long. Atreverse a cuestionar la colección del maestro Long. Creo que debe tener deseos de morir. Si la tía Chen dice que hay un problema, entonces definitivamente hay un problema. Su Xiao, ¿tú qué opinas? La calidad de este jarrón es realmente problemática. Por favor, deme un vaso de agua. Ella, en realidad, se atreve a dañar un artículo de la subasta. La auténtica cerámica Sichou utiliza pigmentos minerales que se hunden al contacto con el agua. Pero el esmalte de este jarrón de ciruelo
Comienza a disolverse cuando toca el agua. Como pueden aparecer pigmentos químicos modernos en porcelana de la dinastía Jin. La tía Chen tiene razón. La auténtica cerámica Sichou presenta patrones elegantes, mientras que la cerámica Sichou falsa tiene patrones rígidos y lentos. Esto es claramente una imitación. Maestro Gu, es cierto lo que dice. Los ojos del maestra Su son como antorchas. Son mis viejos ojos los que me han fallado. La puntuación actual es 9-9. La competencia continúa. Objeto con asa de dragón incrustada en oro y plata de la dinastía Tang. El patrón del dragón es fluido, las escamas están perfectamente alineadas. Y la artesanía es exquisita. Corta el hierro como si fuera barro. Debe ser un regalo imperial. Un jarrón policromado de la era Jiajin de la dinastía Ming. La base muestra un tono rojo pedernal. Y los pigmentos sobre el esmalte muestran un brillo de concha iridiscente. Está bien conservado. Fue cocido en el horno imperial de Jin Dechen. Estatua de Guanyin de porcelana blanca de Dewa de la dinastía Ming. El rostro de la Guanyin es pleno y digno. Los pliegues del drapeado son fluidos y naturales. La base tiene la textura de la pasta de porcelana de arroz glutinoso. El esmalte está aplicado uniformemente por todas partes. Es indudablemente de la dinastía Ming. Una obra maestra transmitida por la escuela de Chaosong. Correcto. Jinsi Lubuyi. Escrito por Chao Ming Chen de la dinastía Song. Los caracteres no están borrosos. La tinta está negra como la laca. Es solo que el papel envejecido ligeramente. Autenticado como genuino. Solo quedan 3 minutos en esta ronda del duelo de tesoros. Este tipo de tasación parece llevar demasiado tiempo. The film was translated and narrated by M Media. El maestra Su del Salón Kunchen se ha vuelto loca, destruyendo tantas antigüedades de esa manera. De hecho, esto es simplemente un desperdicio de cosas preciosas. Es una lástima verlo. Maestra Su al destruir la colección de esta manera tiene la intención de enemistarse con todo el mundo de las antigüedades. Maestro Guella destruyó la colección a propósito. ¿Puede declararnos ganadores ahora? No es así. Estatua de Bodhisattva pintada y tallada en madera. Caja de vanidad de cara y conchas marinas. Incensario calado. Plato de la casinabrio tallada con patrón de peonía. Disco con patrones de dragón y grano. Jarrón de porcelana azul y blanca con motivos de enredaderas. Tarro general con patrón de mariposas. Todas estas son falsificaciones. Colgante de cigarra de jade negro de la dinastía Shan. Campana de bronce Youguan de la dinastía Cho occidental. Estatua de ciervo reclinado de la carroja del periodo de primavera y otoño. Incensario bozán azul verdoso de la dinastía Han occidental. Ladrillo pintado de la dinastía Han oriental. Tambor con manchas púrpuras de la dinastía Tang. Lavabo de pincel azul cielo, despeje de lluvia de la dinastía Song del norte. Reposapinceles de jade negro de la dinastía Song del sur. Recipiente esmaltado azul copo de nieve de la era Wande. Jarrón de 10.000 flores al estilo extranjero de la era Qianlong. Estos restantes son los verdaderos tesoros transmitidos a través del tiempo. La esencia de la tasación de tesoros reside en tomar lo mejor y descartar la escoria, rompiendo las ilusiones, para ver la verdad. Si las falsificaciones permanecen en este mundo, solo causarán confusión y traerán vergüenza a las verdaderas joyas. Cuando fundé el Salón Kunchen hace años, fue con el propósito de proteger una tierra pura para artículos auténticos, en este comercio de antigüedades mezclado y caótico. Maravilloso, eso fue maravilloso, tía Chen. Esas 2 piezas de jadeíta son nuestras ahora. Qué fina elección de lo mejor. Y descartar la escoria. Admiro profundamente la intención original del maestra Su. Las antigüedades que destruyó el maestra Su eran en efecto falsificaciones. Las que quedan son las piezas auténticas. Anuncio que, en este duelo de tesoros, el Salón Kunchen gana. El Salón Kunchen es el ganador de este duelo de tesoros. Según las reglas, las ganancias se registrarán bajo el nombre del Salón Kunchen. Si tan solo hubiera traído el espejo de tasación antes. Las 2 piezas de jade juntas solo suman 100 millones. El verdadero espectáculo aún está por llegar. Estimados invitados, el segmento del duelo de tesoros ha concluido. Ahora comenzaremos oficialmente la subasta de antigüedades. El primer artículo de la subasta es
El mapa de las venas del dragón de los 9 trípodes. Que el mapa de las venas del dragón de los 9 trípodes es el legendario mapa del tesoro que Qin Shi Huang utilizó para registrar la geografía y el Feng Shui de Daxia. Dicen que incluso hay una marca en el interior, la ubicación del mausoleo de Qin Shi Huang. Dios mío, tal tesoro. Mi familia Tanaka debe tenerlo. El mausoleo de Qin Shi Huang. Su valor es mucho mayor a 1.000 millones. Si tengo el mapa de las venas del dragón de los 9 trípodes, entonces explorar las tumbas imperiales de dinastías pasadas será pan comido. ¿Y qué si te llevaste el premio de 1.000 millones? El verdadero gran premio está aquí. Anfitrión. No perdamos tiempo, comencemos la pucha ahora. Comencemos con la pucha. El mapa de las venas del dragón de los 9 trípodes. La pucha inicial es de 50 millones. Cada aumento debe ser de al menos 10 millones, 60 millones, 70 millones, 100 millones, 120 millones, 130 millones, 150 millones, 200 millones. ¿Qué hacemos, tía Chen? El depósito de garantía que trajimos es de solo 150 millones. Anfitrión. Enciendan la linterna del cielo. Encender el farol del cielo. La última vez que alguien encendió el farol del cielo fue hace 20 años. Lo encontré. Encender la linterna del cielo significa una oferta ilimitada, hasta que se agote el depósito de seguridad. Si dos partes participan en un duelo de linternas, el perdedor pierde su depósito de seguridad, y es vetado permanentemente de la industria. Maestra su depósito de seguridad para nuestra subasta se ha agotado. Es solo encender un farol del cielo, no es así. Igualo la apuesta. Con ese mísero depósito de seguridad suyo, me gustaría ver cómo planea resistirme. Un duelo de farol del cielo es la apuesta definitiva. Es como un fuego sobre tu cabeza. Un movimiento en falso, y terminarás reducido a cenizas. Y cuando dos partes se baten en duelo, una está destinada a quedar gravemente herida. ¿Por qué dice eso? ¿Qué pasa si alguien insiste en romper el contrato? Un duelo entre dos partes significa que la casa de subastas embargará los depósitos de seguridad de ambas partes. El ganador podría salir bien parado, pero la parte incapaz de pagar el precio astronómico a veces termina en bancarrota y a veces termina mutilada. La casa de subastas es la única que realmente se beneficia. ¿Cuántos mercaderes adinerados en un momento de orgullo encendieron el farol del cielo solo para terminar en la indigencia? O incluso con sus familias destruidas. Este es territorio del maestro Lom. ¿Quién tendría el valor de atreverse a romper el contrato? Una vez que se enciende el farol, significa que no hay vuelta atrás. Anfitrión, usaré las 2 piezas de Jade que acabo de ganar en el duelo de tesoros, junto con el velo lunar esmeralda, como garantía. El manual de reglas de la subasta. El artículo 72 establece: cuando el depósito de seguridad se agota, ambas partes licitadoras pueden usar garantías para complementar el depósito. El velo de la luna esmeralda es un tesoro raro. Realmente lo usaría como garantía. El maestra Su tiene agallas para poner los 3 artículos que acaba de ganar como garantía. Tras la tasación, los 2 Jades y el velo de la luna esmeralda pueden convertirse en un depósito de seguridad de 605 millones. La subasta continúa. Ofrezco 800 millones. Ahora el postor número 5 ha ofrecido 800 millones. Ambos que han encendido los faroles han agotado sus depósitos de garantía. Hola, habla Tanaka. Necesito una gran suma de efectivo de inmediato. El grupo Tanaka añadirá 5.000 millones al depósito de garantía. 5.000 millones. Señor Tanaka, es usted realmente impresionante. Esta vez veré cómo pretende luchar contra mí. Señor Tanaka, esos 5.000 millones son en moneda de Daxia o de Japón. Naturalmente es dinero de Daxia. La contraseña es 68. El señor Tanaka acaba de confirmar 5.000 millones adicionales. Este es también el depósito de seguridad más alto en la historia de nuestra casa de subastas. Ofrezco 8.000 millones, utilizando mis acciones en Joyería Chou como garantía. ¿Qué? Es la jefa de Joyería Chu, señorita Chu. La señorita Chou de Gangdao ha entrado en la contienda. 8.000 millones. Una vez más se ha roto el récord histórico de la subasta por el depósito de garantía más alto. Señorita Chu está segura.
Compañeros asistentes, el mapa de las venas del dragón de los 9 trípodes es un tesoro nacional de Daxia. ¿Cómo podríamos permitir que caiga en manos de extranjeros japoneses? Como hijo de Daxia, oiga, incluso si debo agotar la totalidad de los activos de la Grupo Chou, nunca dejaré que este tesoro nacional caiga en manos japonesas. Este es mi certificado de capital, de joyería Chou, valorado en 8.000 millones. Bien dicho. Una verdadera hija de Daxia. Como dice el refrán, el auge y la caída de la nación es responsabilidad de cada ciudadano. Como ciudadanos de Daxia, tenemos el deber de proteger nuestra magnífica tierra. El libro de los ritos dice, el Jade se da las campanas y los tambores. Son los tesoros más sagrados de la nación. Especialmente el mapa de las 9 venas del dragón del trípode, que lleva consigo el destino de las venas del dragón de Daxia. Como puede caer en manos de extranjeros. La señorita Chou de joyería Chou ciertamente tiene valor. Tras la verificación, el certificado de acciones de joyería Chu tiene un valor de 8.000 millones, equivalente a un depósito de garantía de 8.000 millones. Actualmente la señorita Chu, postora número 666, ha pujado 8.000 millones, la cantidad más alta en la sala. He decidido poner como garantía mis 25 sucursales del pabellón del tesoro. El año pasado un empresario extranjero ofreció 5.000 millones para comprar mi pabellón del tesoro. No pude soportar venderlo. Eso es porque cada escaparate de mi pabellón del tesoro es una propiedad de primer nivel. Su valor ahora supera definitivamente los 5.000 millones. Estos escaparates, todos son edificios anteriores a la era de la República de China, y algunos incluso datan de las dinastías Ming y Qin. Ciertamente valen el depósito de 5.000 millones. Los 5.000 millones del señor Tanaka, más los 5.000 millones del jefe Chen. El depósito de garantía del postor 888 alcanza los 10.000 millones, superando al número 666. Los 8.000 millones de la señorita Chu. Maestra Su. Su depósito de garantía está completamente agotado ahora. ¿Qué más tiene para ofrecer como garantía? Sí he oído bien. Los escaparates de su salón Kunche están todos alquilados, ¿verdad? Tía Chen, si llegamos a eso, lo hablaré con mi familia y usaremos nuestra casa como garantía. Exacto, aunque Suan y yo no tenemos muchos ahorros, nuestra casa familiar todavía puede ser ignorada por unos pocos millones. Niña tonta, aprecia tus buenas intenciones. Proteger un tesoro nacional no es solo cuestión de impulso. Es un corazón leal. Inquebrantable que, incluso en una posición humilde, nunca olvida la difícil situación de la nación. Una casa que vale unos pocos millones. He oído bien. ¿Con qué va a competir contra mí? Si no puede presentar el depósito de garantía, cuide sus manos y sus pies. Dura. ¿Quién dijo que el maestra Su no puede reunir el depósito de la subasta? Las 3 grandes familias de Louchen. La familia Song, la familia Si y la familia Li. Es la señorita Song. Señorita Song, estamos aquí. Maestra Su Song Yu llega tarde. Maestra Su Xie Chao llega tarde. Maestra Su. Lin Yen llega tarde. ¿Qué? Los jefes de las 3 grandes familias de Louchen le muestran realmente el respeto de un discípulo. Escuché de mis subordinados pensar que alguien se atrevería a faltarle al respeto en esta subasta clandestina. ¡Qué audaz! Está bien que el señor Chen y yo encendiéramos la linterna del cielo. Fue solo un capricho momentáneo. Simplemente no esperaba ser superada en maniobras. Maestra Su, las vidas de nuestro clan Su le pertenecen a usted. Yo, Song Yu, estoy dispuesto a ignorar todos los activos de la familia Song como garantía para el depósito de seguridad de la subasta del maestra Su. Yo, Xie Chao, estoy dispuesto a ignorar todos los activos corporativos de la familia Xie como garantía. Yo, Lin Yen, estoy dispuesto a ofrecer todos los activos de la familia Li como garantía para el depósito de garantía de la subasta del maestra Su. Para el depósito de garantía de la subasta del maestra Su. La familia Song como cabeza de las 3 grandes familias de Louchen, y tras haber adquirido recientemente las empresas de la familia Wang en la capital, debe tener un valor de mercado de casi 100.000 millones, ¿verdad? Las familias Li también tienen valores de mercado de decenas de miles de millones. Entonces el depósito de garantía del maestra Su no sería de 100.000 millones. Esto. Un depósito de garantía de cientos de miles de millones. En la historia de nuestras subastas. Esto es absolutamente inaudito.
Esto viola las reglas. The film was ¿Quién es translated el que se and atreve a romper las narrated reglas? by M En mi Media. territorio, el de Lon Xiaotian. Lon Xiaotian, el emperador clandestino de la provincia de Jiangzhou. Maestro Long, debe hacer justicia para nosotros. Estas tres grandes familias de Louchen están desafiando abiertamente las reglas de la casa de subastas. Están proporcionando de forma privada el depósito de garantía para el Salón Kunchen. Esto es claramente no mostrarle ningún respeto en absoluto. ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? El maestro Long siempre no odiaba nada más que a quienes rompen las reglas de la casa de subastas. El maestro Long es, después de todo, el emperador clandestino de la provincia de Jiangzhou. Es probable que las tres grandes familias de Louchen. The film was Maestro Long. translated and narrated by M Sobrina. Media. Me enteré de que usted dirigió a las familias Li a la subasta para proporcionar un depósito de seguridad no autorizado. ¿Acaso USTID no me toma a mí, Lon Xiaotian? En serio, en absoluto. Hoy yo, Lon Xiaotian, le estoy dando un voto de confianza. Deje los artículos y el depósito de seguridad. Puede llevarse a su gente. El depósito de seguridad puede quedarse, pero el mapa de las venas del dragón de los 9 trípodes debe pertenecer al maestra Su. Long Xiaotian, escúcheme con atención. Este Loucheng es territorio de la familia Song. En Loucheng, un dragón debe enroscarse y un tigre debe permanecer agazapado. Normalmente te llaman maestro Long, pero realmente cree que usted es alguien importante. Atreverse a ponerle trabas al maestra Su casa de subastas, no podrá establecerse en Loucheng. Al atreverse a alardear de su poder en Louchen, claramente no tiene ningún respeto por las tres grandes familias. Las tres grandes familias están hablándole al maestro Long de esa manera. Las tres grandes familias de Louchen deben haber perdido la razón. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Parece que las mareas están cambiando en Louchen. Este es el báculo de la montaña y el río de tierra Alquian. Tu antepasado fue esa chica Lon Li. Usted es. El 29º descendiente de Lon Li. Presento mis respetos al maestra. The film was Long Li fue mi translated discípula and nombrada. narrated by M Media. Para obtener este báculo de la montaña y el río de tierra Alquian, ella se arrodilló ante mi cueva durante toda una noche. Maestra, por favor, sea testigo. En aquellos días, el cultivo de nuestra ancestra, el maestra Lon Li, había alcanzado la cima de la etapa del alma naciente. El arte secreto de la tierra pura del cuerpo único fue practicada a un nivel divino. Es una lástima que a fin de cuentas careciera de la afinidad para ascender. Antes de fallecer, nuestra ancestra instruyó a sus descendientes para que devolvieran el bastón de montañas y ríos de la soberana de la tierra al maestra Su. A lo largo de los años, los descendientes del clan Long han buscado por todas partes, pero nunca encontraron un rastro de usted, maestra. Nunca esperé que Lon Xiaotian fuera quien lo devolviera. No tengo arrepentimientos en esta vida. Niña tonta. Ahora este báculo de la montaña y el río del soberano de la tierra no me sirve de nada. The film was Deberías conservarlo para tu translated familia and Long. narrated by M Media. Gracias por el tesoro, maestra. Levántate. Acabo de observar en este manual que no parece indicar que a otros se les prohíba añadir al depósito de seguridad. Entonces este mapa de las 9 venas del dragón del trípode. Este mapa de la vena del dragón de los 9 trípodes fue obtenido por nuestra ancestra de un reino secreto. Si lo desea, maestra, por favor, tómelo. Este bastón de montañas y ríos de la soberana de la tierra ayudó a nuestra ancestra a repeler enemigos fuertes varias veces. Después de que la ancestra falleciera, dejó atrás muchos tesoros. Hoy, al encontrarlo usted, maestra, mi clan Long está dispuesto a ofrecer todo lo que tenemos. Seguramente nuestra ancestra en el más allá. Ahora puede descansar en paz. Oye, no, eso es imposible. Esto es absolutamente imposible.
¿Qué estás haciendo? Persona de Dax, ya lo he recordado. Es la técnica de cambio de forma de los fantasmas extraños. Corrió demasiado rápido. El ganador del gran premio de la subasta clandestina de este año es el Maestrazu número 355. Aplaudamos y felicitemos al Maestrazu. Xiao Fen Tian, el maestro de Chan Tianfu. Felicidades por haber salido de su meditación The film was aislada, maestro. translated and Informándole, maestro. narrated by M Media. El hermano menor Chan Tianfu, en el reino mortal, ha tenido su lámpara del alma extinguida. No. No puede hacerme esto. Mi maestro es... Mi maestro no lo dejará ir. Actualmente estoy en el momento crítico del nirvana de las 9 vueltas. Una vez que haya perfeccionado mi habilidad divina, seguramente haré que la persona que dañó a mi discípulo se desvanezca en cenizas. De esa forma la tía Chen cobró la deuda. Así sin más, fue absolutamente genial. ¿No vio? La expresión de Long Xiaotian en ese momento fue aún más espectacular que una función de cambio de rostros. Mis lazos kármicos en Nouchen ya están resueltos. Saldré a viajar por un tiempo. La escritura Yin debe practicarse durante 3 ciclos cada día. Recuerda no descuidarla. Enviado por Sun Yaochen. Jefe, he tenido a 3 expertos que ya la han tasado. Esto absolutamente no es ninguna pieza auténtica de la dinastía Yuan. Claramente está tratando de engañarme. D.I.S. para T.S. Esta botella fue sacada del palacio por mi bisabuelo en aquel entonces. Ha pasado de generación en generación. Yo Wan Lao. He hecho negocios en esta calle durante 30 años. Y nunca he vendido una falsificación. Señor, podría echar un vistazo a esta botella.